Muy buenas noches. Comenzamos Estado Nacional en un fin de semana que ha sido difícil para nuestro canal. La tarde de este sábado, y como hemos estado informando, un equipo de TVN encabezado por Iván Núñez fue atacado con armas de fuego en la comuna de Tirúa. El atentado provocó lesiones graves en nuestro camarógrafo y compañero Esteban Sánchez, quien sufrió la pérdida de visión de su ojo derecho. Sí, tanto el director ejecutivo como el director del departamento de prensa del canal se encuentran desde anoche junto a los trabajadores afectados y sus familias, prestándole todo el apoyo necesario en estos momentos. Televisión Nacional y el gobierno presentarán querellas por el delito de homicidio frustrado. El llamado es a condenar la violencia en la zona y como departamento de prensa entregamos todo nuestro apoyo y solidaridad a nuestros compañeros Iván y Esteban. Aquí comienza una nueva edición de Estado Nacional. Estamos atendiendo dos tipos de pacientes, COVID, que son cada vez más, que nos van aumentando el uso de nuestras camas, como, al igual que todo el país, y un porcentaje de pacientes no COVID que también se mantiene alto, que también hay que atenderlos porque también son graves. Y el porcentaje de ocupación de camas promedio a nivel nacional, incluyendo pacientes COVID y no COVID en las unidades de tratamiento intensivo, UTI, alcanza al 95%. La región metropolitana completa pasan a etapa cuarentena. Es justo y necesario, como dicen en las misas. Está bien que sean rigurosos, pero también hay casos y casos. No hemos logrado disminuir lo que se disminuyó durante la primera ola de la pandemia. Estamos en un momento complejo. Le pido a la gente que se cuide. Efectivamente, uno, si no puede detectarlo a tiempo, lo puede pasar muy, muy mal. Muchas veces, la mayoría de las veces, el pulmón no llega a recuperarse, lamentablemente, por la infección por COVID. Y no logramos que el paciente oxigene, que su pulmón oxigene bien, y finalmente los pacientes fallecen. Bueno, llevamos 4 días, 5 días ya, 4 días por lo menos con más de 7.000 contagios diarios, 95% de ocupación de camas UCI, 500 muertos en 5 días. Claramente estamos en un momento crítico de la pandemia y por eso optamos nosotros hoy día por partir Estado Nacional con 3 invitados, 3 expertos en pandemia desde diferentes áreas. Exactamente, porque al nivel de uso de camas y al nivel de contagios hay que agregar también el nivel de vacunas. ¿Cierto? Más de 6 millones de personas vacunadas, 3 millones con 2 dosis. Entonces, todas estas variables confluyen para un escenario que el presidente de la República recién ha anunciado que se presenta proyecto de ley mañana para posponer las elecciones para el 15 y 16 de mayo. Presentamos a nuestros invitados con él. Exactamente. Estamos por aquí con el doctor Sebastián Ugarte, doctor de la casa, obviamente, que además está conociendo y nos va a contar qué es lo que está pasando adentro de las UCI, qué pasa, en el caso suyo, ¿cierto?, en la clínica Indisa. Estamos también con el inmunólogo Miguel O'Ryan, experto en el tema de vacunas, además, así es que vamos a estar hablando precisamente de eso, qué pasa con las nuevas cepas, qué pasa con el proceso de vacunación, y Jimena Aguilera, miembro del Consejo Asesor COVID-19, y quien nos va a contar precisamente, deberíamos partir por ahí, ¿cierto? Porque el viernes en la noche tuvieron una reunión de emergencia del Consejo Asesor y ustedes fueron los que le propusieron al presidente Sebastián Piñera posponer las elecciones. Jimena, bueno, buenas noches a todos, pero Jimena, partamos de inmediato. Fue unánime, entiendo, lo que ustedes le piden al presidente. ¿Qué tenían a la mano, qué tenían ustedes a la vista para hacer una petición unánime al presidente de la República que termina siendo escuchado? Bueno, en rigor, la verdad es que fue él el que nos consultó. No es que nosotros le hayamos propuesto, sino que él nos envió a través del ministro la consulta respecto a cuál era la opinión del Consejo en relación a posponer las elecciones por aproximadamente un mes. Y nosotros lo que tuvimos a la vista es el aumento brusco de casos, la condición de estrés de la red asistencial, la poca disponibilidad de camas, el hecho de que hay circulación comunitaria de variantes que son más transmisibles, y esas razones ya eran suficientes como para plantear la necesidad de ver que un evento como las elecciones, que si bien pueden desarrollarse de buena forma en el acto eleccionario mismo, tienen
anexa una serie de otros elementos, como por ejemplo son los festejos posteriores a las mismas elecciones, el momento del recuento de votos, el mismo movimiento de la gente para ir a votar, que hacen ver de que en realidad puede ser un riesgo y que la situación de la votación, en un contexto en el que es difícil predecir cuál va a ser el curso que vamos de aquí hacia adelante, era prudente posponerlo, porque si bien nosotros estamos vacunando, aún no logramos ver el efecto protector de la vacunación, porque estamos muy cerca del momento en que se está poniendo la segunda dosis. Y por otra parte, por ejemplo, los vocales de mesa empezaron a ser vacunados, pero no van a estar protegidos hasta no tener su segunda dosis. Entonces, todas esas razones nos llevaron a plantear que era prudente posponer la elección, pero que ese periodo que se está ganando implica que el gobierno haga un esfuerzo adicional en reforzar algunas medidas, en reforzar la vacunación, reforzar la trazabilidad, el tratar de vacunar más los días de fines de semana, el mejorar la trazabilidad yendo a domicilio, que algunos anuncios ya los hicieron el sábado y hoy día, y tratar de tener un lenguaje más claro hacia la población respecto de la situación en la que estamos viviendo. Jimena, ustedes también aconsejaron la fecha del 15 y el 16 de mayo para el que han sido postergados, o sea, la propuesta del gobierno que va a entrar mañana al Congreso, que sean las elecciones esos días. El ministro nos planteó un mes, aproximadamente un mes. Son 5 semanas. Sí, 5 semanas. Y la pregunta es, ¿tenemos garantías de que en 5 semanas la situación actual, que claramente vamos a ver si es tan crítica, más crítica que el año pasado, pero claramente es muy, muy crítica, va a estar superada para el 15 y el 16 de mayo? No, por eso estaba diciendo de que como no hay garantías y como vamos hacia el invierno, nosotros lo que planteamos es que hay que reforzar algunas actividades para tener más garantías de que estemos en un mejor pie. Primero, que esta cuarentena sea estricta, lo que decía, mejorar la trazabilidad, aumentar más la cobertura de vacunación, el tener un mensaje coherente a la población respecto de la situación, que yo creo que el mismo presidente ayer en su alocución fue bastante directo respecto de la situación y el riesgo que estamos viviendo, y todas estas señales de cuarentena, posponer elecciones, de alguna forma a la gente le hacen ver el riesgo en el que estamos viviendo, y que si se llegara a levantar la cuarentena sea en forma prudente, coherente, que se levanten las acciones dependiendo del riesgo y no exista esta situación que a la gente le genera señales contradictorias de que hay actividades, por ejemplo, que el teatro esté abierto y no se pueden hacer otras actividades que son de menor riesgo. Miguel, pongámonos con la curva que llevamos ahora y las medidas que conocemos hasta ahora, entre ellas la última. ¿Ustedes ven que al 15 y al 16 de mayo debiéramos mantener esta cuarentena con más de la mitad de la población de Chile? Los grandes centros urbanos, metropolitanos, están con fase 1. ¿Ustedes, la perspectiva que tienen es que vamos a mantenernos hasta esa fecha en este tipo de cuarentena? Es difícil decir que vayamos a mantener necesariamente la cuarentena en toda la región metropolitana por un mes. Va a haber que ir viendo las cifras de una manera muy cercana, pero lo que sí hay que tener claro que entramos en otoño-invierno, lo dijo Jimena, y es muy claro de lo que hemos vivido de la experiencia del hemisferio norte, que es cuando este virus sube. Y eso hay que tener, esa es la perspectiva, eso es lo que tenemos. Los pics son en junio y en julio. Lo que tenemos que tratar de hacer ahora es tratar de que ese pic sea lo más bajo posible, agregándose. Yo siempre digo que Chile es un laboratorio natural único en el mundo ahora, porque somos uno de los pocos países que está entrando en otoño-invierno, donde sabemos que los casos aumentan, pero al mismo tiempo con una vacunación que va avanzando en forma masiva, cada uno compitiendo con el otro de alguna manera. De tal manera que lo que uno puede esperar dentro de las incertidumbres que hay, que de aquí a un mes, la sumatoria positiva de la vacunación más la sumatoria positiva de una cuarentena bien llevada va a permitir que los casos no solo no sigan subiendo, sino que se aplanen, las UCI entonces puedan sostenerse o bajar su nivel de ocupamiento un cierto grado que permita hacer un acto eleccionario de 2 días que no produzca un desbalance significativo. Miguel, pero tú decías, estamos entrando recién al otoño, por lo tanto, lo que podemos esperar es que la cantidad de casos de contagios puedan aumentar. ¿Podemos hacer alguna proyección de a cuántos casos vamos a llegar? El ministro hace una semana aquí sentado dijo que había 3 escenarios, que estábamos en el de al medio y que el peor era llegar a 9.000 contagios diarios. ¿Podemos pensar que vamos a llegar a tener 9.000 contagios diarios? Podríamos llegar a eso y podríamos llegar a más.
¿A 10.000? Si uno ve lo que ocurrió en el hemisferio norte, países tan desarrollados como Alemania, como Estados Unidos, el pic en el segundo invierno duplicó o triplicó en algunos casos el del primer invierno. ¿Pese a la vacuna? No. En ese caso no tenían vacuna. No habían vacunas. Pero acá. No. Entonces, quiero poner en perspectiva que el riesgo inminente está. ¿Cómo podemos hacer todos la pega para que eso no ocurra? Vacunar, vacunar y vacunar. Que mientras más rápido vacunamos, mejor, con las 2 dosis. No desprotegerse en quienes están vacunados, ojo, menos con una dosis. No juntarse porque eso aumenta el riesgo y mantener las restricciones, las cuarentenas, siguiendo las curvas, y esas decisiones tienen que irlo tomando el Consejo Asesor, obviamente, junto con las autoridades, basado en cómo van mirando las cifras que van a ir avanzando semana a semana. Vemos, Sebastián, que las tasas de letalidad ceden de alguna manera. Eso es probablemente efecto de que los adultos mayores, que son el grupo de mayor riesgo y con más tasa de mortalidad en general en una pandemia de este tipo, ya están con segundas dosis y se nota que en el segmento etario más alto hay una caída. Pero otra cosa es en la cancha, y ustedes están ahí, están todos los días recibiendo pacientes, tratando pacientes, lidiando con pacientes muy complejos. ¿Qué diferencia ven ustedes en este pic, si se le puede llamar pic, con el de junio del año pasado, donde están los pacientes ventilados? Bueno, yo incluso en lo que se refiere a letalidad tendría cuidado y esperaría que venga el ascenso importante de casos antes de sacar cuentas. ¿Por qué esto, Matías? Porque... Pero con los datos que tenemos ahora, en los adultos mayores se ve una tendencia a la baja. Sí, pero ¿qué es lo que ocurre? Y no solo en mortalidad, sino también en hospitalizaciones en adultos mayores, eso es así. Pero en términos de la letalidad de la enfermedad, es menor en el periodo previo al pic que en medio del pic. Esto puede ser por muchas razones, porque hay menor disponibilidad de recursos sanitarios, una, o porque la carga viral que reciben los pacientes y la demora en consultar por la sobrecarga hace que lleguen más graves. Entonces, la letalidad de los meses de enero y febrero no necesariamente va a ser la misma que de junio. Entonces, en esto hay que ser muy, muy prudente para evaluarlo. Pero lo que estamos viviendo ahora es un momento con una conversión de camas mayor a la que tuvimos en junio, eso es importante, mayor que la que tuvimos en junio, con un 25% menos del personal que tuvimos en junio, o sea, hay bastante menos personal atendiendo más camas, y en un periodo previo al pic. O sea, cuando todavía no llegamos a otoño-invierno, estamos en esta situación. Con un 20 a 30% de camas de otras patologías que no tuvimos el año pasado, y con las camas de pediatría, no todas vacías, sino con una parte de ellas ocupada. En resumen, la receta perfecta para un escenario complejo. ¿Usted diría, doctor, que está colapsado el sistema hoy día con ese escenario? En el caso, por ejemplo, de la UCI, donde usted está en la clínica Indisa, ¿cuántas camas le quedan? No está colapsado, pero está muy, muy estresado. Entonces, hay que ser muy responsable y tomar todas las precauciones. Nosotros ya en el día de mañana vamos a abrir 12 camas más. Pero hoy día, domingo, a esta hora, ¿cuántas camas le quedan? O sea, en este momento quedaba una cama. ¿Una cama? Sí, pero no es raro, ¿eh? No es raro que uno amanezca con una cama o con ninguna cama y genera movimiento. Entonces, esto que se dice 95% significa que hay por lo menos la mitad de las UCI de Chile que no tienen ninguna cama. Claro. Y que algunas tienen una. Eso significa 95% en castellano plano. ¿Y significa eso, doctor, que estamos cerca de o tal vez enfrentando el dilema de la última cama? ¿Están eligiendo en alguna parte médicos a quién subo, a quién no subo a la UCI? Bueno, eso puede ser, pero lo que ocurre es que además tenemos una sincronicidad de la epidemia. No tenemos esta facilidad que teníamos antes, que podíamos trasladar un paciente a otra región que tenía cama. Entonces,
estamos muy justos, algunas camas quedan, pero si aumentan los casos, ahí sí que no tendríamos capacidad de respuesta. Entonces hay dos cosas que hacer: aumentar en algunos cientos de camas más todavía. ¿Cómo hacerlo? Es un problema mayúsculo. Y aplicar todas las medidas de restricción de desplazamiento y de vacunación masiva y de trazabilidad para enfriar el proceso. Y de prevención de las mismas personas. Doctora Aguilera, ¿cómo evalúan ustedes, y Miguel, también tu expertise por el trabajo que están haciendo con vacunas, la arremetida de las nuevas cepas? Miguel Allende, que es una de las personas que está a cargo justamente de hacer todo el trabajo genómico de la búsqueda, dice que una cosa es lo que han podido detectar, pero que probablemente es la punta del iceberg y que hay mucho más de lo que somos capaces de cuantificar. Sí. ¿Cómo lo evalúan ustedes para las medidas de políticas públicas y ustedes en cuanto al trabajo de las vacunas? Bueno, nosotros desde que se hizo la alerta en Inglaterra con la variante, hicimos una recomendación al Ministerio de reforzar la vigilancia genómica. El ISP ya la venía realizando, pero que era necesario aumentarla, hacer una focalización en los viajeros, porque hay dos formas de enfrentar la vigilancia de las cepas nuevas y que son complementarias. Uno es detectar si están circulando, para lo cual tú vas a lugares donde hay mayor probabilidad de que existan estas variantes, por ejemplo, los viajeros o personas que tienen cuadros raros, reinfectados, etc. Y lo otro es que tú necesitas saber cuál es la prevalencia de esas, o la proporción de esas nuevas variantes en relación a lo que estaba circulando anteriormente. Entonces, lo que se ha hecho en Chile con bastante rapidez fue detectar que efectivamente han ingresado primero en viajeros, pero también ya se han detectado en personas que no tienen antecedentes de contacto con viajeros, por lo cual nosotros planteamos, por eso en la nota al presidente, que ya hay transmisión comunitaria. Lo que no sabemos es cuánto, y para eso se necesita un sistema de vigilancia con mayor proporción de muestras. Disculpa, transmisión comunitaria, dicho en castellano, es que se le perdió la pista. Claro, ¿no es así? claro, que se le pierde. Es que, o sea, que en el fondo ya una está, persona que la seguimos, que es lo que pasó en Alemania. Por ejemplo, en Alemania, Angela Merkel hace su anuncio de que tiene una pandemia sobre otra porque se triplicaron los casos por la variante inglesa. Entonces, es lo que pasó, es lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en todo el mundo, que uno ve, incluso el director de la OMS, si ustedes se acuerdan, a fines de febrero hizo un discurso en que dijo que las medidas de salud pública estaban funcionando porque iban hacia abajo y ahora van el mundo hacia arriba. ¿Y debiéramos cerrar las fronteras en ese sentido? Pensando, claro, ya está aquí, pero que sigue llegando gente de otros países con las restricciones que anunciaron, pero tal vez habría que cerrarlas de frente. Nosotros recomendamos en octubre de que se hiciera un trabajo más estricto con el tema de los viajeros, y después, bueno, cuando aparece el tema de la variante, de que efectivamente se recomendara explícitamente que se evitaran los viajes innecesarios, porque en realidad el problema mayor que ha habido acá es la gente que sale de vacaciones y vuelve, no tanto los turistas, pero también era un problema, y que por lo tanto eso se debería evitar, y en algunos destinos que son de más riesgo tratar de eliminar vuelos. Cuando se habla de cerrar fronteras, en realidad la gente dice cierre de fronteras, pero en rigor uno tiene que seguir recibiendo barcos, camiones, claro, y aviones, por ejemplo, porque si no, no recibiríamos ni vacunas, ni gas, claro, ni nada. Pero se podría, por ejemplo, prohibir el ingreso de turistas o de gente que venga de Brasil. No, eso es lo que nosotros recomendamos, de hecho. Recomendamos que se prohibiera. ¿Eso fue en octubre, me dice? Sí, en octubre. Dicen que la trazabilidad lo recomendaron hace tiempo, que ahora se está yendo a las casas, que en octubre esta suerte de cierre de frontera y lo que van de plantear ahora, ¿sienten que la autoridad va un poco más lento de lo que ustedes quisieran? En algunos temas sí. ¿En cuáles puntualmente lo ven lento? Puntualmente en el tema de los viajes, nosotros la verdad es que habíamos pedido hace tiempo de que las personas que entraran fueran a una cuarentena estricta con supervisión. Eso ya lo anunciaron, pero eso podría haber sido un poco antes. Ahora, también es claro que aunque uno pretenda cerrar la frontera, igual la variante va a llegar, puede llegar más tarde, pero es imposible evitar que llegue en algún momento. Entonces eso es lo que nosotros queríamos, que se atrasara. Se hicieron una serie de medidas, en todo caso de viajes, se fortaleció la vigilancia de viajeros, se buscaron variantes en los viajeros, por eso se descubrió, se empezaron a hacer muestreos al azar en el aeropuerto con las personas que llegaban especialmente, y de las que venían de destinos más peligrosos se les muestreaba todo. Sin embargo, nosotros queríamos que efectivamente lo que ahora se pidió, que es que todas las personas van a una cuarentena en un hotel,
y que se quedan supervisados hasta tener un PCR negativo. Nosotros queríamos el día 7, dijeron el día 5, pero bueno. Y lo otro que quisiéramos nosotros también y que hemos enfatizado y que el Ministerio también ha tratado de lograr es esta falla que tenemos en tener los casos activos en residencias sanitarias. Nosotros necesitamos que la mayor proporción de los casos activos estén aislados y no estén en su casa, porque sabemos que la tasa de ataque dentro del hogar es muy alta y eso también nos ha costado. Una de las preguntas que a uno le hacen todo el tiempo es, oye, ¿y las vacunas sirven en contra, nos protegen en contra de las nuevas cepas de la británica, de la brasileña, la Sinovac, que es la que más se ha puesto en nuestro país? ¿O todavía no sabemos, Miguel? Se está investigando intensamente, tanto a nivel de laboratorio, tomando suero de personas vacunadas con las diferentes vacunas y ver si inhiben o no estas variantes, que mide una parte del sistema inmune. Hay que ser cauteloso, porque la respuesta cuando nos vacunamos no son solo anticuerpos, mucho más compleja que esa, pero se está midiendo eso. Y hay unos pocos estudios de ensayos clínicos que han ido a evaluar. ¿Qué es lo que podemos decir a la fecha con la información que hay? La variante británica, aparentemente las vacunas que hay disponibles actúan en general bastante bien, puede haber una leve disminución, pero aparentemente los datos sugieren que actúan bastante bien. ¿Para todas las vacunas que tenemos conocimiento sí. o para las que tenemos en Chile? Generalmente para todas las vacunas, yo diría tanto las de mRNA como la de vector viral, como la de virus inactivado, las diferentes informaciones que se van adquiriendo de diferentes estudios sugiere que anda bastante bien. Es una buena noticia porque es una de las que más predomina. Ya, sin importar si uno se puso la de Sinovac y Pfizer, por ejemplo, porque por aquí alguien me dijo, no, dicen que la de Sinovac funciona bien, pero no la de Pfizer. No. Eso no es verdad. Funcionan, pueden haber algunas, no son estudios comparativos entre una, pero puede haber un poquito de disminución de una u otra, pero funciona. Ya. La que podría dar un poquito más dolores de cabeza es la variante sudafricana, que ha circulado por ahora bastante menos, pero donde la eficacia de algunas de las vacunas parece ser bastante menor. Hay un estudio muy concluyente, diría yo, de la vacuna de Oxford AstraZeneca, en un estudio clínico, que por lo menos para infección leve a moderada, no sabemos para infección grave, porque ojo, puede ser que las vacunas no protejan tanto contra leve o moderada, pero sí contra infección grave, pero no dio muy buena protección, prácticamente nada. En la variante sudafricana, la de Oxford. Hay que seguir mirando. ¿Y la brasileña? Y la brasilera es la que está menos estudiada hasta ahora. Hay datos muy preliminares e incluso un poco contraproducentes todavía para entender si vamos a Sinovac, que es lo que más le interesa probablemente, porque es lo que más recibe nuestra población. Y Brasil es el país que está más cercano, entonces probablemente una variante que podría llegar. De partida hay dos variantes brasileras, está la P1 y la P2, una viene de Manaus, la otra aparentemente de Río de Janeiro. Un estudio sugiere, muy poquita gente, que a lo mejor la respuesta de anticuerpos de Sinovac podría ser bastante menor, pero hay otro estudio que sugiere que podría haber. De tal manera que eso es historia en evolución todavía. Sebastián, el momento de las UCI probablemente es el que a nosotros más nos preocupa, porque ahí se está jugando el partido final, ¿no? Nos han contado que hay más gente más joven que en el episodio 1, que actúan distintos, se comportan distintos, luchan más, entonces están más tiempo y eso ocupa más las camas. ¿Cuál es la realidad que usted ve todos los días ahí? Sí hemos visto pacientes más jóvenes y que al parecer llegan un poco más tarde. ¿Por qué? ¿Cuál es su experiencia? Lo que vemos es que el paciente ingresa antes. 7 días después estábamos decidiendo si intubarlo y conectarlo a un ventilador. Cuando había llegado a tiempo, se le podía tener con naricera de alto flujo, en un prono, un decúbito acostado boca abajo. Sebastián, disculpe, ya que nos está escuchando y viendo tanta gente, usted dice que a veces llegan tarde. ¿Cuál es el momento que hay que ir? Porque a veces uno dice, como están las UCI, como están los hospitales, no puedo ser exagerado, pero eso es un diagnóstico que lo hacemos los que no somos médicos. ¿Cuándo dice usted que hay que ir? Los jóvenes están llegando y está siendo muy normal que antes de 24 horas hay que introducirle un tubo y conectarle a un ventilador. Ya. ¿Qué significa eso? Que si uno tiene un cuadro que es sospechoso de coronavirus, consulte. Si está evolucionando en observación en su casa,
porque no parece tener signos de que le falta el aire, ¿no es cierto? No tiene una respiración acelerada. Sería muy prudente, si puede, aquellos que puedan, medirse la saturación. Hoy en día hay saturómetros. Y mejor que se vayan a una residencia y o no estén en su casa. Idealmente. Ustedes están hablando de pacientes con PCR ya positivos. Claro. Sí. Positivo, Ya, positivo. Medirse la saturación. O Medirse, estar, como dice o Jimena, estar en una residencia, y en esa residencia que le estoy monitorizando frecuencia respiratoria, saturación, etc. ¿Por qué? Porque ocurre algo en los jóvenes que son tolerantes a la hipoxia. Es una hipoxia feliz, que tiene muy poco de feliz, ¿no es cierto?, o silenciosa, y realizan mayor trabajo respiratorio y su pulmón se va dañando y llegan ya in extremis a la primera consulta al hospital. Doctor, también usted decía una cosa importante, que faltaba personal. Algo ha pasado, al parecer, con el cansancio que tuvo el personal después de la primera ola, ¿cierto? Que han habido renuncias o gente que está con licencia y por lo tanto hay falta de personal. Efectivamente, hay gente tal vez inexperta que está trabajando, que está hoy día en las UCI. Sí, es real, sin duda eso es así y es parte de lo que... De hecho, el gobierno mandó una orden para que los becados que están formándose vayan a atender también a las UCI. Así es, esta es una enfermedad compleja. La ventaja es que su manejo es bastante protocolizado. Entonces, teniendo equipos expertos, esos equipos expertos pueden supervisar la labor de otros. Pero en concreto, si uno tenía un equipo de 100 personas, hoy día quedan 70. Y si las camas ahora son el doble, tienen que ver el doble de camas con un tercio, un 25% menos de gente. ¿Qué impacto puede tener esto con que más gente pueda presentar licencia al estar con más sobrecarga de trabajo? Puede ser. O sea, para ponérselo en claro, he tenido enfermeros que han hecho arritmias en medio de un turno, enfermeros que han hecho una parada cardíaca en medio de un turno, médicos con dermatitis que han tenido que afeitarse la cabeza porque no tienen cómo seguir trabajando. Ese es el nivel de repercusión física que tiene el personal. Yo quiero aprovechar, Connie, que tenemos estos 3 especialistas, 3 doctores, que miran de distintos lados este pulpo, porque tiene distintas entradas, que le digan ustedes a la gente un poco a qué nos enfrentamos, cuáles son el llamado urgente que hacerle, porque ustedes tienen la credibilidad de ser expertos en esta materia. Jimena. Bueno, decir que este es un momento crítico de la pandemia y que todos tenemos que cuidarnos. Y eso quiere decir que cada uno de nosotros tiene que asumir una responsabilidad en evitar los lugares cerrados, las aglomeraciones, evitar ir a reuniones sociales. Si tiene síntomas, ir a hacerse el examen. Si uno se va a hacer el examen, en ese momento ya se aísla y no vuelve a circular a ningún otro lado. Y advierte al resto de las personas con las que estuvo de que se contagió, si es que aparece positivo. Es decir, tratar cada uno de nosotros de parar el virus en nosotros y cortar la cadena de contagio. Y tratar de contribuir a eso en los ambientes en los cuales estamos. Yo creo que es muy importante eso de que también haya unidad en relación al momento en el que estamos viviendo, porque es un momento en el que todos tenemos que tratar de contribuir a evitar que siga agravándose la situación y sobre todo el estrés sobre el sistema asistencial que nos está contando el doctor Ugarte. ¿Sienten ustedes que la gente allá afuera, digamos, o todos nosotros, no hay real conciencia de la gravedad de este momento, Miguel? Es muy probable o es posible, es difícil, digamos, la gente está cansada, es normal, llevamos un año. Yo quiero sumarme al mensaje de Jimena, estos son momentos críticos, decirle a la población que son momentos críticos, pero tenemos esperanza. El año pasado estábamos entrando en un ambiente donde no sabíamos si iba a bajar en verano, cuánto iba a bajar, pensábamos que íbamos a tener vacunas, quién sabe cuándo. Ahora van a venir vacunas que permiten visualizar razonablemente que esta pandemia no va a durar 5 años, que ojo, sin vacuna podría durar 5 años. Teníamos 5 años en esta situación. Podría durar 2 años, ojalá, si las variantes no nos juegan malas pasadas, pero ¿cuál es el mensaje? Es duro,
estamos todos cansados, llevamos un año, pero estamos en la última milla donde no hay que bajar la guardia, tenemos que mantener bajo control para este invierno hasta que la ayuda llegue y haga su pega, que son las vacunas. Esperando que si todo funciona como esperamos, valga la redundancia, hacia la primavera que viene empecemos a ver una luz en este camino. Entonces, un mensaje de esperanza, pero al mismo tiempo, como decía Jimena, este es el momento de ser muy firme y todos jugársela por mantener esta pandemia bajo control. Miguel O'Ryan, Jimena Aguilera, Sebastián, doctor Ugarte, que nos faltó el... perdón, doctor. Yo suscribir lo que dicen mis colegas, pero agregar un elemento. No queremos que nadie se enferme y realmente en estos días es clave cuidarse. Pero si se llegara a enfermar y le preguntan por sus contactos, por Dios santo, dígalo. Muchos creen que no voy a decir que estuve en contacto con un amigo para que pueda seguir trabajando, para que no lo dejen en cuarentena. Es el peor regalo que le puede hacer a su amigo. Por favor, si hay un momento en que tenemos que ser responsables, si nos llegáramos a enfermar y nos preguntan nuestros contactos, transparentemos todo. Es la única manera responsable de parar esta epidemia. Sebastián Ugarte, Jimena Aguilera, Miguel O'Ryan, les queremos agradecer haber venido a compartir su experiencia, sus conocimientos, sobre todo con las personas, porque esto es entre todos o es imposible, sencillamente. Muchas gracias a los tres por venir. Muchas gracias, buenas noches. Y nosotros ya tenemos a nuestro próximo invitado al otro lado del estudio, el candidato presidencial de la UDI, Joaquín Lavín. Vamos. Votaremos a favor como Frente Amplio del tercer retiro. El gobierno sigue sin entender que se requiere ayuda universal, sin letras chicas, sin requisitos, sin préstamos. Se agradece los bonos y ayudas del gobierno, pero lamentablemente vuelve a dejar fuera a la clase media. Esta es una medida que nosotros creemos que es más justa, que apunta a las personas más vulnerables, a la cual, por ejemplo, no apunta a un retiro de AFP. Cuando yo sea presidenta, voy a devolver a todos los ciudadanos los dineros de primer, segundo y tercer retiro. El gobierno ejercerá todas sus atribuciones y sus deberes constitucionales en orden a impugnar un proyecto que nos parece a todas luces inconstitucional. Yo no le tengo miedo al Tribunal Constitucional, señor presidente. Quizás el anuncio del gobierno no tiene la universalidad que uno quisiera. La más masiva en este momento es la propuesta del retiro de la AFC. ¿Por qué? Porque llega a 10,5 millones de personas con un mínimo garantizado de 400.000 pesos. Joaquín Lavín, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías. Buenas noches, Connie. Buenas noches, Joaquín. Hace muy poco rato el presidente de la República anunció la decisión, aunque no es solamente del Ejecutivo, de posponer las elecciones 5 semanas, al 15 y 16 de mayo. ¿Está de acuerdo con esa medida? Sí, estoy de acuerdo, porque en el fondo creo que, ustedes lo acaban de ver, estamos en un momento muy complejo de la pandemia, en que la segunda ola a nivel nacional está siendo mayor que la primera ola. No es solo un tema de la región metropolitana, es un tema simultáneo de todo Chile, por tanto las camas UCI están llegando a un nivel tope. Y claro, pensar que estamos haciendo un sacrificio tan grande por parte de la población, con los costos económicos, emocionales, que significa un fin de semana además sin permiso, endurecido, y todo eso para después volver a juntarnos el 10 y 11 de abril en una elección, es difícil de entender. Entonces yo creo que está bien que se postergue la elección. Siempre hemos dicho que lo sanitario debe primar por sobre lo económico y también por sobre lo político. Sé que hay que conjugar las cosas, pero lo sanitario manda. Entonces, si yo tengo un comité de expertos que dice unánimemente hay que postergar la elección, creo que lo razonable es postergar la elección. Sé que tiene una serie de complejidades, habrá que tratar de abordarlas, pero aquí lo sanitario manda y por tanto está bien, hay que correr la fecha y lo que sí, prepararnos bien para esa nueva fecha, en el sentido de que los vocales ya van a tener las 2 dosis de vacuna. Nosotros en Las Condes, por ejemplo, en todas partes de Chile se han vacunado vocales,
la semana pasada con primera dosis, van a alcanzar porque son 28 días para la segunda dosis, por tanto van a estar todos vacunados. Hay algunos que dicen hagamos la elección en 3 días. Todo puede ser, es momento de innovar en ese tipo de fórmulas. Entonces preparémonos bien para hacerla con todas las condiciones sanitarias mejoradas y ojalá con un menor nivel de contagios el 15 y 16 de mayo. ¿Llega tarde el gobierno con su decisión anunciada recién hoy día cuando estamos a nada de las elecciones del 10 y el 11 de abril, Joaquín? Es que yo creo que estas son decisiones, Connie, que tú tienes que tomar sobre la marcha, porque en el fondo había varios... Primero llevamos 4 días sobre los 7.000, sabíamos que venía este pic, por eso mi pregunta es si esta decisión se debería haber tomado antes. Yo creo que se hablaba de mañana, 29 de marzo, como la fecha tope para tomar una decisión así, porque tiene que ser una reforma constitucional, entiendo, sí. Y por tanto requiere una tramitación de 4 o 5 días, si es que se hace muy rápido. Entonces creo que se está tomando la decisión en el momento ya, digamos, final, pero es la decisión que corresponde. Es bien difícil anticipar la evolución de los contagios. Ustedes tienen aquí a los expertos máximos y para ellos también es difícil. Joaquín Lavín, en Las Condes puntualmente mirábamos las cifras de trazabilidad y no tiene buenos rendimientos. Hemos visto los lugares de vacunación que funciona súper bien, muy bien organizado, pero en trazabilidad entiendo que ustedes está entre las 5 comunas con peor trazabilidad de Chile. ¿Cómo lo explica usted teniendo todos los recursos que tienen Las Condes? Básicamente tiene que ver con lo que dijo el doctor Ugarte recién, que es que uno de los problemas más graves que hemos tenido es de todo Chile, quizás en Las Condes se acentúa, pero en varias comunas. La gente no quiere decir quiénes han sido sus contactos estrechos. Todo indica, porque la experiencia internacional así lo muestra, que una persona que está contagiada y que sabe, después del resultado del PCR, 2 o 3 días después, ya ha estado con 3, 4, 5 personas. Puede ser que haya sido menos, pero en general es 3, 4, 5 o más personas. Entonces, cuando alguien dice, mira, no alcanza el promedio, en nuestro caso, y en Chile creo, a 2 personas, 1,9. O sea, cada persona dice, ¿con quién has estado tú en los últimos, no sé, X días? Con este y con nadie más. No puede ser. Porque existe un tema que es que la gente piensa que cuando yo digo que tal persona fue mi contacto estrecho, le causa un daño. Le causa un daño porque esa persona va a tener que ir a cuarentena, va a tener que dejar de trabajar, le puedo causar un perjuicio económico. Entonces las personas tienden a esconder sus contactos estrechos. Ese es un problema grave. ¿Y por qué pasa eso en Las Condes más que en otras comunas? No, sí que estamos hablando de promedios muy similares. Es muy parecido, digámoslo así. Es un problema nacional. Y obviamente es nacional porque en el caso de Chile, el promedio de contacto estrecho es inferior al que señala la gente de los otros países. O sea, las personas no cuentan la verdad, porque dicen, si yo digo que tal fue contacto estrecho, le voy a causar un daño. Pero en realidad, al no contar la verdad, nos están causando un daño a todos, y un daño mayor. Joaquín, ¿qué nota le pone al gobierno en su combate en su manejo contra la pandemia? Yo le pondría un 5, en el sentido que es un promedio, porque la vacunación es un 7. La vacunación tira para arriba la nota. ¿Qué es lo que ha fallado? Al principio de la pandemia yo diría que la nota fue mala en el sentido de que hubo una rivalidad, Ministerio de Salud, municipio, Ministerio de Salud, alcaldes. En circunstancias que la vacunación ha sido exitosa en gran medida porque hemos trabajado juntos, gobierno central y municipio. Y por tanto la vacunación ha sido descentralizada, rápida, con alcaldes que se están sacando la mugre para que la experiencia de la vacunación sea una experiencia grata, digámoslo así, para el vecino, más que un solo pinchazo. Pienso que muchos adultos mayores es la primera oportunidad que socializan cuando van a la primera dosis. Eso es lo que ha hecho bien el gobierno, pero básicamente gracias a los alcaldes, según lo que uno escucha en sus palabras. ¿Pero qué es lo que ha hecho mal el gobierno? No, que no quiero... ¿Para qué vamos a ir a eso? De repente, obviamente, que cuando las cuarentenas dinámicas al comienzo no resultaron bien. Está claro. ¿Por qué? Porque la movilidad intercomunas siguió siendo muy, muy alta. Después vino todos los bloques de comunas que han funcionado bastante mejor. En fin, hemos pasado tantas cosas, es un problema de todos los países, Connie. Entonces, no es un problema de este gobierno. Le habría pasado a cualquier gobierno y le ha pasado a todos los gobiernos de todos los países con diferentes signos. ¿Usted qué estima que no ha hecho bien el gobierno en el manejo general de la pandemia, ya sea lo sanitario, lo social, lo económico? ¿Qué es lo que usted corrige o qué quisiera corregir?
No, yo creo que de repente los mensajes tienen que ser más drásticos. Hay mensajes que de repente son contradictorios, porque de repente se dice, oye, vamos a cerrar esto, pero después, bueno, no, pero en realidad vamos a cerrar esto, pero no tanto, sino que vamos a abrir esto. Yo sé que es difícil, y sé que tú tienes que tratar de conjugar ciertas cosas que tienen problemas, y los problemas económicos derivados de la pandemia creo que han sido los más complejos. Y ahí siento también que el gobierno ha estado al debe, en el sentido de que las ayudas no han sido lo suficientemente universales como deberían ser. Hablando de las ayudas, usted fue de alguna manera crítico al último anuncio del paquete de ayudas del gobierno. ¿Por qué? ¿Qué le faltó? Yo encuentro que el último paquete de ayudas, digamos, es bastante mejor que los anteriores. ¿Pero? Se han flexibilizado requisitos, pero creo que creo que el enfoque hoy día debería ser distinto. ¿En qué sentido? Que es un problema primero de que Chile ha cambiado. Chile hoy día ya no es un país en que tú tengas que focalizar. Obviamente que hay un porcentaje de pobreza en que tienes que poner más recursos, pero Chile se transformó en un país de clase media, digámoslo así, en que las personas quieren ser tratadas igual. Entonces, cuando tú le dices a una persona, oiga, usted, como no ha perdido su trabajo y como sigue ganando el mismo sueldo, por tanto, usted quiere decir que, entre comillas, no está mal, y por tanto no es sujeto de ayuda, eso creo que es equivocado. ¿Qué haría usted si tuviera ¿Por qué la es moneda? equivocado? Porque hoy día las familias chilenas, y es parte de este Chile nuevo, son verdaderas pymes, o sea, verdaderas unidades económicas en sus redes de apoyo y en lo económico. O sea, ¿cuántas veces me ha tocado ver a mí, no sé, la abuelita que saca un crédito en la caja X para comprar un computador para que su nieto pueda seguir las clases online? Yo lo veo todos los días esto. Entonces, la abuelita se endeuda. ¿Usted cree que es mejor anunciar entonces una renta universal para todos? Por eso, un segundo. Entonces, cuando tú dices, como tú sigues en tu pega y como tú tienes el mismo sueldo, comillas, no estás mal, no te ayudo, creo que eso es equivocado, es un error. Esa persona requiere ayuda igual porque él está ayudando al resto de su familia. Para algunos... Por lo tanto, en este Chile nuevo, más de clase media, más universal, en que nosotros queremos ser tratados todos de la misma forma, y además en momentos de pandemia, tú tienes que tener ayudas más universales. Y las políticas sociales chilenas, y todos hemos sido parte de esa política social, y yo también, durante todos estos años, no están diseñadas para apoyar a la clase media, están diseñadas para la focalización. Y eso no es lo correcto en este minuto. Para algunos, vamos a entrar luego con los números, las propuestas suyas son las propuestas del populismo. No sé qué contesta eso, vamos a hacer una pausa y a la vuelta entramos en ese tema. ¿Le parece, Joaquín Lavín? Pausa y volvemos en Estado Nacional. Ya volvemos con esto. Ya estamos de vuelta en Estado Nacional. Habíamos planteado Joaquín Lavín, esto que lo tildaron desde Bópoli de populista. Y la pregunta es ¿por qué? Si usted dice que hay que hacer con los fondos de cesantía, del Seguro de Cesantía Solidario, hay que hacer esta repartición universal, la necesite o no la necesite, haya perdido el trabajo o no haya perdido el trabajo, que si fuese universal completamente, la cuenta es que con los 400.000 pesos mínimos que usted plantea, se necesitarían 4.100 millones y el Fondo Solidario tiene en este momento 3.500, quedaría deficitario el Fondo Solidario, Joaquín Lavín. ¿Es razonable hacer eso? Lo primero, Matías, es que la propuesta es seria, no es populista. Y hay un grupo de economistas detrás que le ha trabajado y creo que además es propio de un candidato presidencial, como es mi caso, hacer propuestas que estén arriba de la mesa. Yo no estoy diciendo, mira, esto es lo que hay que hacer 100%. Es una propuesta que está arriba de la mesa, que hay otras también. Yo creo que esta es buena, te explico al tiro la razón, y obviamente puede ser complementada. Siempre se dice aquí, ojalá que fuera el Estado quien entregara los recursos, que no tuviera que girar la gente a costa de sus fondos de pensiones o de sus propios fondos. Y eso es razonable, pero el Estado hasta ahora no ha ayudado a la clase media en la forma que la clase media necesita ser ayudada. Y por eso han surgido otras alternativas, como los retiros del 10% y todo eso. Y aquí hay otra opción, una opción distinta que hasta ahora nadie había planteado. Pero que igual de irresponsable que el 10%, según dicen desde su sector. Primero, Porque sacarle la plata al bolsillo de los trabajadores. Eso de irresponsable o no irresponsable... Estoy citando lo que dijeron desde Bópoli. Son cosas que se dicen a la luz de una campaña. A mí no me gusta usar ese tipo de palabras respecto a los otros candidatos, no lo voy a usar nunca. A mí me gusta hacer mis propias propuestas. El propio gobierno
el propio gobierno, este gobierno, presentó el proyecto del segundo retiro del 10%. Entonces, bueno, pero ya. Contra la espada y la pared. Ya, está Pero bien. usted no está contra la espada y la pared y propone, con lo que viene en pandemia, con los problemas sociales, probablemente con un problema de cesantía importante de aquí en adelante, usted plantea que los fondos queden desprovistos de... O sea, queden deficitarios. ¿Cómo voy a plantear eso, Matías? Costaría 4.100 millones y tiene 3.500. Déjame explicar. Aquí, en estos fondos de la AFC, hay 12.000 millones de dólares en estos momentos. Que parte son las cuentas individuales de los afiliados y parte es un fondo solidario. En ese fondo solidario, el gobierno acaba de inyectar otros 2.000 millones de dólares. Ahora recién. Momento. Tú me dices, oye, que vamos a dejar a la gente desprotegida ante la pandemia. Hemos tenido la más alta cesantía de los últimos 30 años, la mayor crisis económica en décadas, ley de protección del empleo. ¿Saben ustedes cuántos recursos de esos 12.000 millones de dólares se han gastado en estos momentos de la crisis económica más grande de las últimas 3 décadas? Solo 700. Solo 700. ¿Mi propuesta cuál es? Mi propuesta es la siguiente. Ahí hay 10 millones y medio de personas que tienen cuenta. 10 millones y medio de personas. Bueno, lo que propongo es que las personas puedan retirar en forma garantizada. Si no tienen plata en su cuenta individual, los complementa el Fondo Solidario. 400.000 pesos cada uno. Y el que tiene plata en su cuenta individual puede sacar máximo 1 millón con tope de 50%. En ese caso quedaría 1 millón más de personas con menos de 100.000 pesos, más los 6 millones que ya no tienen. Déjame decirte, esta propuesta mía ocupa la mitad de esos 12.000 millones de dólares. Ocupa alrededor de 6.000. Por tanto, van a quedar otros 6.000 que sirven para cubrir la cesantía de esta pandemia y de otras pandemias más. Y segundo, tiene una ventaja importante respecto a un tercer retiro del 10%. Una ventaja importante. Tiene desventajas también, pero tiene una ventaja importante, que es que hay 3 millones de personas que no podrían sacar nada de su AFP porque ya lo sacaron todo. Entonces, esos 3 millones de personas podrían retirar 0. En cambio, acá, esas 3 millones de personas podrían retirar 400.000 pesos. Joaquín, o sea, lo que yo quiero es tratar de que los parlamentarios de Chile Vamos, por eso esta reunión con Renovación Nacional, con Mario Desbordes, levanten esta alternativa y ojalá la pongan sobre la mesa, la enriquezcan y ojalá el gobierno la termine patrocinando. Pero lo que está en el Congreso en este minuto y que empieza a votarse esta semana son varios proyectos que impulsan el tercer retiro de fondos previsionales. Si usted estuviera en el Congreso, ¿qué votaría? ¿A favor o en contra? Yo votaría a favor de mi proyecto. ¿Sabe por qué? No le estoy preguntando por eso, le estoy preguntando el proyecto que se va a votar esta semana. Entonces. Te estoy diciendo, por eso, que lo que yo aspiro es a que el gobierno, el proyecto del retiro del 10% tiene un problema que va a terminar en el Tribunal Constitucional. Ya, entonces usted votaría en contra de ese si le tocara votar ese proyecto. Lo que estoy diciendo es que aspiro a que este proyecto, enriquecido por los parlamentarios de Chile Vamos, por Mario Desbordes, por Renovación Nacional, se transforme en un proyecto que el gobierno quiera patrocinar. Deduzco que votan contra. Eso es lo que creo. Porque en el fondo le permite a 3 millones de personas que acá no van a retirar nada, sí retirar 400.000 pesos. Pero hasta hoy, que está domingo a esta hora, ese proyecto todavía no está en el Congreso. Y sí está el otro. Por eso le pregunto, si usted estuviera en el Congreso y le toca votar este miércoles el tercer retiro de fondos provisionales, ¿usted votaría a favor o en contra? Yo votaría por mi proyecto. Ya, en contra de ese votaría. Por mi proyecto, creo que es mejor. Y espero que se termine patrocinando. Joaquín Lavín, Pamela Giles dijo que si ella es presidente devolvería el primero, el segundo y el tercer retiro. ¿Usted podría prometer lo mismo a las personas, a los retiros de las AFP? No podría prometer lo mismo. Sí valoro en la propuesta de Pamela Giles el hecho de reconocer el valor de las cuentas individuales. O sea, yo veo que mucha parte de la izquierda dice, no, ni un peso más a la AFP, ni un peso más a la AFP. Ella está diciendo, devolvámosle a las cuentas individuales en las AFP toda la plata que han sacado. Pero lo encuentro distinto a lo que están diciendo otras personas de ese sector. ¿Ah? Ahora, sabemos que esas cuentas no son de las AFP, son de las personas. Pero hoy día hay una discusión en que algunos dicen no a la AFP ni un peso más. Ella está diciendo a la AFP devolvámosle 55.000 millones de dólares en las cuentas individuales. Lo encuentro distinto a lo que han dicho los demás. Ahora, es una cantidad de plata tan grande que nadie está en condiciones de prometer devolverla. Porque eso, ¿es populista lo que está entonces prometiendo Pamela Giles? No quiero volver a entrar a esos calificativos, porque lo que pasa es que si yo tengo 55.000 millones de dólares, primero no los tengo, ¿ah? Y segundo tengo tantas prioridades que compiten contra esa. Por ejemplo, la pensión básica universal.
que es una gran solución probablemente, cuesta 4.500 millones de dólares. Entonces uno diría, pucha, primero hagamos la pensión básica universal. Joaquín. Tenemos el problema de la delincuencia, la Araucanía, las policías, hay que gastar recursos. Hay demasiadas cosas que hay que hacer con esas plata. Joaquín, nos quedan muy pocos minutos y yo no quiero dejar pasar lo que ocurrió ayer a nuestros compañeros en la Araucanía. Usted puso un Twitter ahí que daba apoyo, pero hacía un punto político al respecto. ¿Qué pasa en un lugar donde hay caminos donde no se puede circular porque uno puede ser baleado? Entiendo que al atentado de Televisión Nacional de ayer hubo uno una hora antes, un carabinero ahí en Terúa. Por lo tanto, hay un sector del país que está sin un Estado de Derecho en lo cual uno pueda confiar que lo cuidan. Usted quiere ser presidente, según las encuestas tiene una alta probabilidad de serlo. ¿Cómo enfrentaría usted una situación como esa? Bueno, el tema de la Araucanía, Matías, y muy rápido, es una moneda de dos caras, yo lo he dicho. O sea, no es solamente un problema de orden público y de pobreza. Y siempre los gobiernos, y particularmente los de centro derecha, lo han tratado así, un problema de orden público y de pobreza. No, es un problema de orden público, de pobreza, pero un problema histórico, político y cultural, que tiene dos caras. Uno es la cara de la violencia, y obviamente que es lo que hay que tratar de tener hoy día, pero una segunda cara es que el pueblo mapuche requiere un reconocimiento a su cultura, a su historia, y ese reconocimiento va a tener que significar no solamente escaños reservados en la Convención Constitucional, sino que escaños reservados en el Congreso, y muchas otras cosas más probablemente, como lo han hecho otros países en el mundo que han sorteado este problema. Ahora, en el corto plazo, obviamente que hay un tema de violencia. Yo lamento mucho, porque sé que la gente de la Araucanía se revela frente a esto, que este tema llega como así fuerte cuando le pasa a un santiaguino algo. Yo leí hoy día la entrevista, salía en Mercurio, a Carolina García, es conmovedora, de cómo a ella le quemaron la casa, cómo a ella le pusieron la pistola a las 6 de la mañana, cómo la despertaron encapuchados. Entonces tú dices, la fiebre hay que bajarla ya. Y eso requiere, ¿cómo? No puede ser, hoy día no hay inteligencia policial. Hoy día los carabineros no tienen los elementos. Pero usted los carros blindados se los presta el ejército. Muchos de ellos están malos. No tienen los drones, no tienen, no tienen los helicópteros para sacar a 15 ¿Tiene personas voluntad? de un lugar. ¿Este gobierno tiene voluntad de parar las acciones de violencia del último tiempo? Yo me imagino que sí, que tiene voluntad, pero no la ha podido parar. Pero usted dice Y sucesivos ministros del Interior van a la Araucanía y dicen, mira, aquí va a haber un antes y un después, y no hay un antes y un después. Pero usted en su tuit dice lo siguiente, debemos entregarle respaldo político a las policías. Sí. ¿Este gobierno le ha dado ese respaldo político a las policías para que actúen y detengan la violencia o no? Creo que hay que darle mucho más respaldo político. Y no solo el respaldo político, respaldo económico. O sea, hay que primero decirle a la policía, desígneme a las personas de élite que ustedes tienen en inteligencia y en la parte operativa, y eso destínenla a la Araucanía, y no la estén cambiando a cada rato. Déjenla ahí 3 años. La rotación es terrible para esto. Este es un problema que no se va a solucionar de un día para otro. Segundo, hay que decirle, hagan inteligencia de verdad, y si es necesario llamar a la oposición y llegar a acuerdos respecto a eso, hagámoslo. Y 3, la modernización y el equipamiento de los policías es súper deficiente en esa zona, totalmente deficiente. ¿Usted cree que drones este con visión nocturna son poquísimas. Los autos están todos malos. Usted dice, Entonces, los ministros de Interior van a la zona, ahora último, ¿cierto?, el ministro Delgado, de su partido. ¿Usted cree que en ese intento el gobierno ha fallado, ha fracasado en su intento por detener la violencia en la Araucanía? Y en la zona de Arauco, pero si eso salta a la vista. Obvio que ha fracasado. Ahora ha fracasado este gobierno, el anterior gobierno, el anterior al anterior gobierno. El Estado de Chile no existe en gran parte de la región de la Araucanía. No existe. Si recuerda que ni siquiera pudieron ir a tomar el censo en algunas partes. Mira lo que fue el operativo de la PDI en Temucuicui. No existe. Y eso obviamente es gravísimo y nosotros tenemos que, como que de repente pasa algo y lo olvidamos, pasa algo y lo olvidamos. No puede ser eso. Joaquín, ¿y la oposición relativiza la violencia que allí ocurre? Por supuesto que la relativiza, porque de repente les cuesta hablar de la palabra terrorismo. ¿Qué fue lo que sufrió Iván Núñez y su camarógrafo? Que entiendo perdió la visión de un ojo. Esteban Sánchez. ¿Qué fue lo que sufrió? Un atentado terrorista. Y ustedes mostraron cómo quedó la camioneta. Eso es un atentado terrorista. ¿Qué tienen que ver ellos? Ahí, nada. Venían de un trabajo periodístico. Es algo destinado a causar terror. Eso es terrorismo. Ahora, no es solo el tema no quiero decirlo porque aquí hay temas, puede ser tema de narcotráfico, puede ser tema de robo de madera. No, hay gente que se aprovecha de la causa mapuche para otras cosas y para otros negocios que están detrás. O sea, el tema es mucho más complejo. Joaquín Lavín, muchas candidato gracias. presidencial, muchas gracias por estar aquí esta noche
Gracias, Joaquín. Muy buenas noches. Gracias a usted. Bueno, y Talana cuenta con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual han ayudado a más de 3.000 empresas a digitalizar sus procesos, reducir sus costos en más de un 30%, con sus soluciones de remuneración, control de asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital y gestión de personas. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Rediseña además la forma de trabajar. Conoce más en talana.com. Hacemos una pausa, Connie. ¿Sí? Ya volvemos con nuestro panel de conversación y los muchísimos temas de actualidad que tenemos. Espérenos. Estamos de vuelta en Estado Nacional. De inmediato presentamos a nuestros panelistas. Isabel Pla, muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias. Nicolás Izaguirre también, muy buenas noches. Don Matías, doña Poli. Paulina Bodanovich, muchas gracias también. Buenas noches. Y Max Colodro, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, tenemos la noticia calentita, iba a decir, ¿cierto?, de la postergación, o por lo menos el anuncio de que mañana el gobierno presentará el proyecto para postergar las elecciones para el 15 y 16 de mayo. En la columna de hoy, Max Colodro decía una cosa así como: ¿cómo es posible que estemos a 2 semanas de la elección y todavía no sepamos si vamos a ir o no vamos a ir a votar? ¿Te escucharon, parece? ¿No? Parece. ¿Y aquí muy bien. ¿Qué te parece? ¿La postergación llega tarde o está bien? Y la fecha elegida del 15 y el 16 de mayo. A ver, yo entiendo que era una decisión súper difícil. Estamos en una situación muy complicada y postergar una elección en un año como este y una elección además tan trascendente como la que vamos a tener próximamente, era una decisión difícil, yo lo entiendo, pero creo que el gobierno se demoró mucho. Creo que el gobierno, la verdad, estuvo demasiado tiempo mirando cómo un cuadro se iba deteriorando y no tomaba finalmente la decisión, que era la decisión de convocar a los actores y decir, bueno, en esta circunstancia, con estos números, con estas cifras, la verdad es que el país no está en condiciones de hacer una elección, tenemos que postergar esto y esperar a que la curva cambie de la tendencia. Paulina, ¿tú también crees que llegó tarde el gobierno con su decisión? Yo creo que llegó tarde con la decisión y también con las medidas. Porque, en definitiva, la situación en que estamos hoy día es producto de malas medidas que no se tomaron oportunamente. La verdad es que las cuarentenas fueron tardías, la ayuda tardía. Entonces, siempre estamos con un gobierno que reacciona atrasado. Esa es la verdad. ¿Ah? No había que esperar tanto. Si la BIL le puso un 5 a la gestión, ¿usted qué nota le pone? Yo un 4, porque apenita. Un 4. Sí. Isabel Pla, ¿por qué se ha demorado tanto el gobierno en tomar las decisiones? A ver, yo varias cosas. Primero, yo creo que esta es una que no se nos puede olvidar que es una crisis que no tiene precedentes. Todo el mundo, todos los países del mundo están tomando decisiones sobre la marcha. Creo que el gobierno esperó hasta hoy día para tomar una decisión respecto de las elecciones, porque era una decisión difícil. En tiempos difíciles, decisiones difíciles. A mí me habría gustado que no se postergaran las elecciones. Entiendo que los factores que tomaron en consideración son sanitarios, pero también hay un factor político y de incertidumbre. A mí lo único que me importa es que esa decisión tenga un respaldo mayoritario, tenga un respaldo de unidad en política, porque eso sí que sería complicado, ¿verdad? Que el gobierno planteara una fecha diferente y que hubiera un conflicto político que no lo respaldara. Eso me parece mucho más grave que incluso que postergar las elecciones. Siempre se ha dicho que el gobierno llega tarde con esto, con lo otro, como si el gobierno fuera, como si esta peste, esta pandemia solamente ocurriera en Chile. Y esto está ocurriendo en todo el mundo. Leo lo que pasa en Alemania, leo lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Argentina. Y siento que Chile está haciendo el mejor esfuerzo por tomar las mejores decisiones en los tiempos más oportunos. ¿Nicolás? Nicolás fue ministro secretario general de la Presidencia. Le tocó ese vínculo con el Congreso. Requiere 2/3 de aprobación. ¿Reforma constitucional? Reforma constitucional. ¿Esto llega negociado? ¿Esto llega conversado? ¿O el gobierno llega a intentar convencer a los parlamentarios? Bueno, yo imagino que habrán hecho las llamadas del caso. Así se hace. Suele ocurrir que uno no termine de hacer la llamada o que un hecho sobreviviente hace que algún partido se te desordene, pero yo creo que en este caso como que ya está de maduro, ¿no? No es que nos guste, pero respecto a lo que ustedes conversaban, hay una pequeña diferencia, Isabel, porque esto es como el año de la marmota. Ocurre que nosotros vamos desfasados del hemisferio norte en 6 meses. Entonces hemos visto 2 veces la película y las 2 veces era como un chiste que había que John Wayne no aprende nunca porque siempre le pegan en la película. Claro que es película. Entonces uno podría aprender
Porque resulta ¿No que... hemos aprendido nada? Mira tú los contagios, ¿a dónde estaban por ahí septiembre, octubre, noviembre? 1000, algo más diario. En febrero ya comenzaron a subir. Y en marzo ya estábamos al comienzo de marzo con 4000. O sea, de que esto iba a venir era perfectamente evidente. Pero no era evitable. Es que hay una diferencia, porque Nicolás, yo perdona, creo es que un punto que me parece... ¿Puedo decir algo, no? Sí, que hay un punto que me parece importante para que sea... Entiendo que Nicolás soy yo que me pregunta. Sí, Nicolasa. No, Nicolás, pero no, si te voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer una pregunta, para que conversemos. Yo escuché a los médicos en el panel anterior y lo que ocurrió hace 6 meses en el hemisferio norte no tiene que ver con lo que está ocurriendo hoy día, que está ocurriendo simultáneamente en todo el mundo y que es una cepa que es diferente, que es más difícil y más contagiante que las cepas que ocurrieron en la segunda ola hace 6 meses. Entonces, ese es un punto importante, Nicolás, y por eso te digo que creo que todos los gobiernos del mundo, y este en particular, actúa sobre la marcha. ¿Puedes retomar? Perdón, Nicolás, te devuelvo la palabra. Si esto es una conversación. Don Nicolás, por favor. No, está bien, pero... No se haga el sentido, por favor. No, pero es que en otra oportunidad ella se ha molestado mucho cuando le interrumpe. Puede ser. Vamos, tengo no me voy a enojar. Por favor, una base a mi favor. Nicolás Ezequiel. Eso es cierto, pero mira, los países que tuvieron una ola pesada y comenzaron a atacarlo, que fueron fundamentalmente Inglaterra, Estados Unidos, que han curvado, e Israel, también han tenido esta nueva cepa y lo pudieron atacar y tomaron medidas más fuertes. Es cierto que Europa Central, que no había tenido la ola, ha sido perjudicada por las nuevas cepas. Eso es cierto, Brasil también. Pero el punto es que siempre, cuando tú vienes después, tienes más información del que venía antes y por tanto tendrías que hacerlo mejor. Ese es todo mi punto. Ahora, para terminar solamente, yo deseo lo mejor, porque creo que el tema de la pandemia social y todo esto es espantoso. Pero a mí me preocupa un poco el que tengamos un mes solo un mes. Lo decían los doctores. De aquí hasta las elecciones del 15 y 16 de mayo. La nueva porque si tú miras fecha. Bahrein, Serbia, Hungría, son todos países que van bien adelantados en el proceso de vacunación, tal como nosotros, un poquito menos que nosotros, y están con la pandemia, pero el doble que nosotros. O sea, la vacuna se demora. Sí. Fíjate que tenemos solo 1/4 de la población con las 2 dosis. Entonces todavía la población susceptible, o sea, el bicho puede escurrir mucho todavía. O sea, ¿qué nos va a pasar si esta cosa no ocurre? O sea, ¿tú crees que habría que correrla más allá de...? Porque el soy... problema es que después se empieza a retrasar el resto del calendario electoral. Me doy cuenta, pero a mí por lo menos me impresionó, mirando las curvas de los otros países, que el periodo me llegaba como un poco corto, como una apuesta un poquito osada. Max, ¿cómo lo ves tú? ¿Tú crees que hay espacio en el Congreso para sorpresa mañana? No lo creo, entre otras cosas porque creo que la señal que dio la presidenta del Senado, Jasna Proboste, fue una señal muy contundente que va a terminar ordenando a la oposición inevitablemente. Creo que es muy difícil que la oposición esté en una posición distinta a la que planteó la presidenta del Senado. ¿La oposición va a estar ordenada esta semana para respaldar el proyecto del presidente? Mire, yo creo que por lo que se ha visto, todos están en la misma actitud de privilegiar la salud por sobre el calendario electoral. Ahora, creo que el solo hecho de postergar las elecciones no asegura que las podamos hacer en la fecha que está indicada. Por lo tanto, aquí el gobierno tiene que escuchar todas las recomendaciones del comité de expertos y no solo aquella parte que indica el rechazo. Tiene que cerrar fronteras, tiene que cerrar todos los comercios, mall, todo. O sea, no podemos estar... Cerrar fronteras significa, porque lo decían los expertos, claro, pero es que cerrar fronteras significa también que no haya aduanas para recibir las vacunas, por ejemplo. Pero todo puede hacerse con ciertas restricciones. Lo que yo estoy hablando de que tenemos pasajeros que están llegando sin todas las debidas medidas de seguridad, no todos van a residencias sanitarias. Ahora todos van a ir a un hotel desde esta semana. El tránsito de personas, Connie, no el tránsito de mercancías. Entonces... Ahora, un punto muy importante es lo que dice la Paulina. Paula, que yo le digo Poli, pero en este mes el gobierno se la tiene que jugar a fondo por las medidas sanitarias, porque si no, nos vamos a tener un enredo. Además está el problema de los candidatos, que los que no tienen plata, ¿qué va a pasar? Yo les quiero preguntar, no sé si escucharon el audio del presidente de la Democracia Cristiana, fue Chaín diciendo que debemos salir a golpear con todo el gobierno y acusando básicamente a la moneda
de sabotear el proceso constituyente ante la... Esto era cuando todavía no se anunciaba la postergación de las elecciones. ¿Nicolás o Paulina? Sí, dale. Paulina. Es que mira, yo creo que se puede prestar para suspicacias como las que señala el presidente de la DC, no sé. Yo creo ¿Tú crees? O sea, lo que él está sugiriendo es que el presidente se demoró en tomar medidas para que finalmente no fuera posible realizar las elecciones. Yo no sé si esto es con culpa o con dolo, si es a propósito o por negligencia, pero lo que es evidente es que aquí no se tomaron las medidas oportunamente, porque no debiéramos haber estado en esta situación de tener que suspender elecciones, porque ya a fines de febrero el comité de expertos hacía sugerencias que no fueron oídas por el gobierno. Entonces, se escucha el comité de expertos a veces y no se toman las medidas. Ahora el comité de expertos dice cierre de frontera, dice que tiene que haber garantías para las personas para que puedan estar en sus casas, que se cierren los comercios. Entonces, cumplamos ahora, porque si no, vamos a llegar al 15 de mayo sin otra vez poder votar. Max, ¿a ti qué te parece lo que dice? Yo sinceramente no creo que haya habido intención de sabotear el proceso constituyente por parte del gobierno. Creo que el gobierno se demoró porque, entre otras cosas, el gobierno tiene un problema que es que peca de optimismo, está tratando siempre de poner una dosis de optimismo en un escenario que yo entiendo es un escenario muy, muy difícil, pero yo creo que a estas alturas del partido lo que corresponde es que el gobierno transparente las dificultades y la incertidumbre y no siga tratando de mostrarnos que la cosa se va a demorar en mejorar, las vacunas se van a demorar en hacer efecto, vamos a tener semanas y eventualmente meses todavía muy difíciles. Y yo creo que es mejor que el país y la opinión pública tenga claro ese escenario. No, yo las declaraciones de Fuad Chahín, que entiendo que las hizo en un chat interno, las encontré con una profunda mala intención. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Que el gobierno no cerró las fronteras porque quería boicotear la elección de los constituyentes, un poquitito, no solo rebuscado, sino que yo creo también de una profunda mala intención, y especialmente el momento en el que dice hay que salir a pegarle con todo al gobierno. O sea, de verdad, creo que en la crisis que estamos viviendo, que ya lleva más de un año, bastante más de un año, y con todos los impactos que ha habido para los chilenos, a mí me da vergüenza que el presidente de un partido político aproveche de esa manera el momento para, comillas, hay que salir a pegarle al gobierno. Nos encontré vergonzoso y un poquito afiebrado también. Nicolás. Mira, a mí no me... La verdad es que esto son interpretaciones. No me parece que haya sido hecho ex profeso, pero creo que está, de alguna forma lo sugería Max, como en el ADN de este gobierno. Lo decía yo hace algunas semanas atrás que le molestó al ministro Belolio, esa constante búsqueda de la espectacularidad, la falta de sobriedad. Entonces, jugarse el 100% en un proceso de vacunación para salir... Bueno, resulta que al final, cuando tú los riesgos los tomas desde el lado sanitario, desde el lado de la política y no desde el lado, ¿cierto?, de la salud, no afirmando la salud, está implícitamente generando la posibilidad de que este escenario esté. ¿Y ahora qué le va a quedar al gobierno? Que era una de las pocas cosas que podía mostrar. La verdad es que el éxito de la vacunación, porque yo te digo, yo lo que creo, ojalá me equivoque, que estas semanas que vienen ahora van a ser horribles. Entonces, sigues los números muy de cerca. Usted me preguntaba qué nota le pondría. Yo le pongo un 3. Porque como le digo a mis alumnos siempre, mira, rojo. Claro, pues, rojo. Un 7 en la última prueba, cuando lo hayas hecho mal en todo lo otro, no te da para pasar el curso. O sea, el gobierno se saca reprueba el manejo global de la pandemia. Para mí reprueba, claro. O sea, primero creo yo creo que evaluar un gobierno en una pandemia como esta tiene que ser cuando ya haya terminado la pandemia, que espero que alguna vez termine, porque pareciera que no termina nunca. Primero, me parece injusto evaluar lo que está... O sea, estamos en plena pandemia y estamos no mirando lo que pasó hace 6 meses en Europa. Estamos mirando lo que pasó la semana pasada en Alemania, lo que pasó ayer en Argentina, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en Brasil. Entonces, yo creo que el gobierno ha cometido errores, lo ha reconocido. Hay varios ministros del propio presidente que lo ha reconocido. Creo que ojalá, a pesar de que la oposición tiene un papel, ojalá enfrentáramos también este momento con un espacio por lo menos de unidad. Lo dijo el Consejo COVID, creo que es la mejor parte de la declaración del Consejo COVID es tenemos que enfrentar esto con un espíritu de unidad. Bueno, y hablábamos de si la oposición va a estar ordenada, ¿cierto?, para este proyecto, pero también esta semana se ve en el Congreso el tercer retiro de fondos previsionales. ¿Va a estar la oposición completa a favor del tercer retiro?
No, yo no podría contestar por la oposición completa. ¿Pero cómo se ve? Yo creo que muchos allá han dicho y han anticipado que van a estar, incluso aquellos que en un principio estaban en contra, han dicho que van a estar con el tercer retiro porque finalmente el paquete de medidas ofrecidos por el gobierno resulta insuficiente al tenor de las necesidades de la gente. Así que creo yo que el tercer retiro va, y hay mucha expectativa de la ciudadanía también, porque finalmente las medidas económicas del gobierno no llegan a todos. La clase media, lo decía recién incluso el candidato Lavín, la clase media no recibe apoyo, por lo tanto tienen que tomarse de algo y ese 10% es lo que va quedando. Max, parece muy una herramienta electoral el 10%. Esta es una semana donde no solo la oposición, el oficialismo parece ser que hay un porcentaje que va a apoyar el tercer 10% y en una de esas el cuarto y el quinto. ¿Cómo lo evalúas tú? Es muy difícil oponerse a las políticas Yo públicas. estoy convencido que en términos electorales es prácticamente imposible oponerse. Creo que es la razón por la cual un sector importante del oficialismo... Una política pública que todos los expertos sostienen que, incluso los opositores, hasta Jadwe, que es mala como política pública. ¿En qué momento las políticas públicas son indiscutibles? Las malas se aprueban. Se vuelven indiscutibles cuando tienen un 80% de aprobación en las encuestas. Esa es la realidad. Es un diagnóstico bien crudo y... Sí, así es. Y en un año electoral como este, uno puede resistir esa presión y esa tentación eventualmente cuando no estás encima de un proceso electoral. Pero encima de un año electoral, con este nivel de incertidumbre política como el que tenemos hoy día, la verdad lo veo muy, muy difícil. Isabel, ¿qué va a pasar con el oficialismo? Porque da la impresión que hay algunos que están bien tentados por apoyar el tercer retiro. Mira, yo voy a decirte lo que creo que va a pasar y voy a darte mi opinión. Evidentemente, como dice Max, y como acaba de decir Paulina también, es bastante obvio que el proyecto se va a aprobar, ya toda la oposición completa y alguna parte del oficialismo ya ha manifestado que va a dar su voto de apoyo. Estamos en tiempos de elecciones, hay una candidata presidencial además que le dice a sus electores apoyen solo a los que no voten por los que no están apoyando. O sea, hay un factor electoral que es súper importante. Y les voy a devolver la plata, que no sé cómo lo va a hacer. Pero además, ese solo hecho ya, digamos, es igual populismo. Pero yo creo sinceramente, este es un tema además que tiene hartas dimensiones, tiene una dimensión constitucional. El gobierno ya dijo de alguna manera, el ministro Cerda dijo aquí la semana pasada que probablemente va a recurrir al Tribunal Constitucional. Tiene una dimensión previsional también, porque es como extraño que mientras se está tramitando o discutiendo una reforma previsional, estemos al mismo tiempo vaciando los fondos previsionales. En tercer lugar, no le va a llegar a las familias más vulnerables porque muy probablemente los cotizantes de esas familias ya retiraron todos sus fondos en el primero y segundo. Y en tercer lugar, podemos discutir si las ayudas del gobierno son suficientes o no. Yo creo que el último paquete es un paquete mucho mejor que los anteriores. Podemos discutir si es suficiente o no. Yo creo que nunca va a ser suficiente lo que el Estado haga para reemplazar tu ingreso y tu empleo. Pero lo que no podemos desconocer, porque no es una opinión sino que un hecho, es que los organismos internacionales han reconocido que Chile ha hecho un esfuerzo muy significativo. Lo reconoció el FMI, lo reconoció el Banco Mundial, lo reconoció la CEPAL. Según la última encuesta, es el 9º país que ha puesto más respecto de su producto. Insisto que nunca va a ser suficiente lo que haga el Estado para reemplazar tu ingreso. Nicolás Izaguirre, ¿es posible devolver, como dijo Pamela Giles, si ella es presidenta, devolver los retiros? A ver, ¿por qué no me dejas dar una opinión más general en vez de estar... Por supuesto que no hay que devolver los retiros, son absurdos, sería lo más regresivo del mundo. O sea, el que tenía más, sacó más y le van a pagar más. No tiene pie ni cabeza eso. Pero el punto es, fíjate tú, porque estas son cifras de tu propio gobierno, Isabel. 3 millones ya y fracción recibieron el IFE durante el año pasado. En enero y febrero lo recibieron 2 millones y fracción. Y en el intertanto, el registro social de hogares pasó de 5 millones a 6 millones de familias. O sea, ¿cómo te explicas tú? Cuando la evidencia de la gente registrándose, gente de clase media que no tiene cómo llegar a fin de mes, es que aumenta de 5 a 6 millones y fracción. Se da ayuda, en vez de para 3 millones y fracción, para 2 millones y fracción. El sentido común te diría, pasa de 3 millones y fracción a 5 millones y fracción. Pero se te olvida una ayuda que es importante, la del bono clase media, para el cual no hay que estar registrado. Es que son cosas, son detallitos, Nicolás, que es importante no desinformar. No podemos monopolizar la palabra de esta forma. Porque realmente no, pero respóndale el mérito de lo que dice. Porque... Pero es que me está cambiando el eje de la discusión. Yo le estoy comprando peras con peras.
IFE con IFE, registro social de hogares con registro social de hogares. Ahora, dime cuántos caminos se han pavimentado, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Cómo que tiene que ver? El bono de la clase media también existió el año pasado. Entonces, no es una comparación rigurosa, pues. Lo que tú estás haciendo es que de alguna manera desinformas cuando dices que la única ayuda es el IFE. No ha dicho eso, Isabel. Por favor, tú puedes ver la grabación después. Te voy a repetir. A ver si esta vez me logro explicar. El año pasado se dio IFE para 3 millones de familias y fracción. Este año el IFE ha tenido 2 millones de familias y fracción. En el intertanto, se inscribieron en el registro social de hogares para poder optar al IFE, pasaron de 5 millones a 6 millones y fracción. Entonces, ¿te parece que una cosa va en contra de la otra o no? Esa la es la respuesta de Isabel Pla a la vuelta de una pausa aquí en Estado Nacional. Estamos de vuelta. Esto no ha parado, esta discusión, ¿ah? Sí, está muy interesante. Es una conversación, Connie, por favor. Él ha aprendido, yo he aprendido mucho. ¿Así? En estos minutos. Muchísimo. Bueno, pero no han parado de debatir lo que está bien, para eso está este programa. Pero tenemos ahora, para terminar, 45 segundos para cada uno para defender el punto que ustedes quieran. Partimos por Isabel Pla, que estaba con la palabra. Yo lo que quiero hacer es solidarizar con Esteban Sánchez y con su familia, por supuesto, víctima y herido gravemente en un ataque ayer a un equipo de Televisión Nacional encabezado por Iván Núñez. Y quiero condenar ese hecho con la misma fuerza que hemos condenado otros hechos de violencia que han afectado a cientos de compatriotas en esa zona, en la zona de la Araucanía y de la provincia de Arauco, agricultores, camioneros, trabajadores de forestales, comerciantes. Espero que Esteban se recupere lo antes posible, sé que está gravemente herido. Y lo más importante para mí es calificar las acciones con el nombre que tienen, y para mí la acción que afectó ayer a Televisión Nacional es un acto de terrorismo, misma calificación que doy a otros hechos de violencia en esa zona. Muchas gracias. Nicolás Izaguirre. Bueno, nosotros tenemos acá un chat de este programa y esto lo habíamos sabido ayer y la verdad que todos lo rechazamos inmediatamente, una cosa completamente inaceptable, no hay ambigüedad ninguna aquí. Esto sí que es realmente serio, o sea, si la libertad de prensa ya está amenazada por terroristas, no. Francamente, esto hay que... Bueno, o sea, ninguna ambigüedad. Segundo, yo pido de verdad que el gobierno reflexione sobre el tema de las ayudas económicas, porque si no temo mucho que este país se pueda transformar en un verdadero polvorín conforme sigamos cuarentenados y la situación económica no mejore para millones de personas que hoy día están sin un empleo. Y termino pidiendo por los candidatos que tienen menos dinero, que obviamente tienen que postergar la elección, pero que van a tener que tener alguna forma de compensación frente a una cosa que se prolongó. Gracias, Nicolás. Max Colodro. Sus 45 segundos. A mí, la verdad, lo que está ocurriendo en Chile me parece muy complicado. Creo que más allá de la pandemia, lo que vimos el día viernes en el Alto Las Condes, lo que ocurrió ayer en la Araucanía con el equipo de Televisión Nacional, son señales de que realmente estamos viviendo en un clima de inseguridad y de incertidumbre realmente muy complicada. Y yo coincido en eso con Nicolás. Yo creo que el gobierno tiene que ponerse las pilas, tiene que hacer un esfuerzo por convocar a los distintos actores políticos a un acuerdo para ver cómo se arregla. Lo que está pasando en materia de campamentos en Chile es una tragedia descomunal, que de alguna manera también tiene que ver con este clima de violencia. Yo creo que es imprescindible empezar de una vez a buscar acuerdos para abordar los problemas de fondo en este país, porque realmente hasta ahora el curso que llevan las cosas es un curso que tiene muy mal pronóstico. Paulina. Bueno. Mira, coincido con Max y creo que con todos en realidad, más allá de solidarizar y desear la pronta mejoría de Esteban y desearle lo mejor a él, a su familia, a Iván Núñez, yo creo que ha llegado el momento en que el gobierno tome acción en esto, de verdad. No puede ser que nos limitemos a que este delegado presidencial de la macrozona, que además no conocemos bien sus facultades, yo no entiendo todavía cuál es el rol, vaya y diga vamos a interponer una querella, porque interponer una querella no va a solucionar el problema, y no va a solucionar el problema de la señora que hoy día en el Mercurio, Marcela García, relataba cómo le quemaron la casa, ni tampoco soluciona el problema
de los mapuches y de la zona que están, de las personas que están ahí en la zona con conflictos sociales. Entonces, que el gobierno mande a las autoridades que corresponde. Yo creo que el ministro del Interior, o al menos la subsecretaria de Prevención del Delito, que en vez de estar anunciando las cuarentenas, se preocupe de prevenir los delitos en Chile. No, como dices tú, en el Alto Las Condes, en la puerta de mi casa, antes de ayer se trataron de robar un auto y Carabineros no viene porque dice que está sobrepasado. Paulina Entonces, Bodanovich. tenemos un Estado abandonado, un Estado que ha abandonado a su persona, por lo tanto, que hagan algo. El Ministerio Público tiene que investigar, tienen que ir los mejores. Se nos a la acabó el Araucanía. tiempo. Paulina Bodanovich, Max Colodro, Nicolás Izaguirre, Isabel Pla, muchas Que tengan gracias. una muy buena semana. A cuidarse, seguimos. Ahora viene el matinal. Seguimos aquí en fase 1, mañana días. cuarentena total, a no olvidarse. Buenas noches, Connie. Buenas noches, Buenas María. noches. Que tengan una muy buena semana. Muchas gracias por acompañarnos.